Hola, muy buenas noches hermanos y amigos. Les saludo nuevamente desde casa. Hoy día sábado, pasadito un poco a las 19:30. Estamos reencontrándonos nuevamente con la ministración de la palabra del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Supla cada necesidad. Todos los hermanos que nos siguen a través de las redes. Como siempre decimos, acompáñenos en las redes, en nuestra página de Facebook. Estamos siempre compartiendo lo que Dios pone en nuestro corazón y también en estas transmisiones que hacemos los miércoles y los sábados, 19:30 horas. Acompáñenos también, háganos saber de dónde recibe la señal, si la recibe con claridad, el audio, y si la palabra le significa bendición para su vida. Estamos orando por el pueblo del Señor, seguimos complicados, seguimos todavía en esta situación de esta pandemia global y bueno, esperando la victoria de parte del Señor y orando todo el pueblo del Señor, ¿no es cierto?, por esta situación que estamos viviendo. Bien, quiero compartirle algo sobre la provisión diaria de Dios, ¿no? Cómo el Señor cuida de su pueblo. Tenemos hermanos que nos aseguran, nos hacen saber que han sido más bendecidos dentro de esta situación, de esta crisis, que antes que la crisis se diera sobre la tierra, ¿no? Mucha gente, muchos hijos de Dios que no les ha faltado, que Dios le ha suplido en forma generosa y algunos me decían yo he prosperado más durante la crisis que antes de la crisis, ¿no? Yo creo que Dios es bueno en este sentido porque yo vengo diciendo desde que esto comenzó, ya hace como 5 meses, 4 meses y medio, que no era solo la pandemia del virus, de la enfermedad, del contagio, sino que al terminar esta pandemia del virus, que se descubra una cura, una vacuna, tendríamos que enfrentar una pandemia financiera, económica, la falta de trabajo, los negocios cerrados, empresas que han quebrado, mucha gente que ha quedado en la calle sin recursos. Por más que las leyes trataron de dar una protección al ciudadano, sabemos que siempre que se hace la ley también se hace la trampa, ¿no? Y bueno, así ha sido que mucha gente no ha podido seguir cobrando o ha cobrado un mínimo porcentaje de su sueldo y muchas empresas que si eran extranjeras han emigrado de nuestro país y empresas locales que han reducido así drásticamente su personal por falta de producción, falta de venta, falta de exportación, importación de los artículos necesarios, bueno, lo que fuere, ¿no? Pero va a ser una pandemia que ya se está sintiendo en esta parte del mundo y seguro en otros países de Centroamérica, Sudamérica, que son los países considerados, ¿no es cierto?, subdesarrollados, que verdaderamente son los más golpeados, ¿no?, por esta situación. Hay mucha gente que no tenía en esta parte del mundo trabajo, ¿no es cierto?, efectivo, trabajo como se llama en blanco, sino mucha gente con trabajos precarios, tratando de sobrevivir, y toda esta gente que no ha podido hacer lo que hacía, muchas veces acá se le llama changa, pequeños trabajitos que surgen, esto no lo ha podido hacer por las restricciones y es la gente que más está pasándola mal, ¿no? La verdad que oramos por ello porque dentro de ese grupo de gente hay muchos hermanos en Cristo. Cierto que la iglesia siempre está velando por todos, que a ninguno le falte, que ninguno esté pasándola mal. Oramos y no solo oramos, sino tratamos de ayudar en todo lo que Dios coloca en nuestras manos. Pero bueno, yo le llamo la segunda pandemia, la económica. Escribía estos días sobre eso, ¿no? Va a venir también
una tercera pandemia que también la estamos viviendo, que es una pandemia de delincuencia, de violencia, que ya también en esta parte del mundo la estamos sufriendo terriblemente, ¿no? De crímenes, arrebatos, robos, asaltos. Se está poniendo casi insostenible. La gente ya pasadas las 6 de la tarde no quiere salir a la calle. No importa si va a ser un mandado o, no es cierto, si está estos días, había alguien que estaba paseando su perro y recibió 2 cuchilladas. Un joven que salió a comprar una gaseosa, le pegaron un tiro y le quitaron la vida para sacarle la moto. Es decir, que estamos viviendo precisamente 3 pandemias juntas, ¿no? La del coronavirus, la financiera y la delincuencia, ¿no? La violencia, porque muchos delincuentes fueron liberados, las cárceles están sobrepobladas, ¿no? Donde debería haber en una celda 4 o 5 detenidos, a veces hay 20 o más. Entonces eso era un peligro de contagio, y liberaron a muchos, mandaron con prisión domiciliaria, a otros le redujeron la condena, le dieron libertad condicional, y toda esa gente que se encuentra hoy en la calle no tiene ninguna posibilidad de conseguir trabajo. La gente, los ciudadanos que no tienen causas penales, está muy complicado de conseguir trabajo por la situación. Imaginemos aquel que tiene antecedente, ¿no? Yo creo que le es imposible conseguir un trabajo honrado, y lo que más le viene a la mano es delinquir, y esto se está viendo en nuestras calles, ¿no? Apoya esto, o no es cierto, esto también se promueve por una falta de la policía, de los patrulleros en las calles, porque la mayoría están haciendo los controles en ruta por el tema de la control de la cuarentena, están haciendo los retenes, y los barrios, las ciudades están directamente desprotegidas, ¿no? Esto es caldo de cultivo para la delincuencia. Pero estamos viviendo estas 3 pandemias consecutivamente ahora, por lo menos aquí en Argentina. Bien, quiero hablar de la provisión de Dios, porque los hijos de Dios estamos siempre en contacto con todo el pueblo del Señor. Si no podemos ir a verlo, llamándolo, comunicándonos a través de los teléfonos o de la internet, para saber cómo está su situación, si la está pasando mal, si tiene lo necesario. Y la noticia que recogemos no solo de nuestras congregaciones hermanas, que el pueblo de Dios está guardado, protegido, especialmente de este virus. No tenemos, gracias a Dios, hasta aquí ningún hermano en Cristo contagiado por estos virus. Gracias al Señor hay como un vallado, una protección, y Dios está guardando a su pueblo, ¿no? Y tenemos gente mayor, gente de riesgo, criaturas, jóvenes, gente que tiene que trabajar sí o sí, si puede hacerlo, y tiene que salir a la calle, pero están guardados por la mano poderosa del Señor. Y la provisión tampoco nunca le ha faltado a los hijos de Dios, ¿no? Pero quizás este mensaje le sume algo de fe al que no es creyente, o al que no está en los caminos del Señor y la está pasando mal, ¿no? Por supuesto que toda ayuda es bienvenida, pero yo creo que es mucho más beneficioso tener con nosotros al que bendice, y no quedarnos solo con las bendiciones. Mucha gente buscando las bendiciones, y seguro que le alcanza, porque Dios es un Dios de misericordia, pero es mejor conocer al que bendice, relacionarnos con el que bendice, y no solamente quedarnos con las bendiciones. Había multitudes que seguían al Señor porque el Señor multiplicaba los panes, los peces. Una oportunidad 4.000 fueron alimentados milagrosamente.
En la otra oportunidad 5.000 también fueron saciados. Y Dios hacía estos milagros de provisión cuando las multitudes pasaban el día acompañándole, escuchándole, y de repente se hacía la hora y el Señor le daba pena de que estuvieran sin comer, y hacía esos milagros de multiplicación. Pero luego eso terminaba, al otro día se encontrarían con sus propias necesidades, ¿no? Necesitaban conocer al que bendice, estar con el que bendice, porque si caminamos con el Dios que bendice, en todo tiempo, en cualquier situación, va a haber alguien cuidando de ti, proveyendo tus necesidades, ayudándote, como lo está haciendo Dios en esta época con muchos cristianos. Y el cristiano que puede experimentar este cuidado de Dios es un hijo agradecido, y seguramente va a honrar a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias. No porque los pastores le pidan. Nosotros no hemos abierto ninguna cuenta en línea, nunca he pedido a los hermanos que ofrenden y diezmen, y esto no ha mermado en toda la cuarentena. Esto ha sido un caudal de recursos que hemos tenido siempre y seguimos teniendo, porque yo creo que cuando el pueblo de Dios tiene al que bendice y es bendecido de Dios, es agradecido, reconoce. Quizá la sociedad, el gobierno no le puede ayudar. Han dado alguna ayuda de parte del gobierno que, según los últimos informes, ahora se corta, va a ser la última que van a dar a la gente desempleada, a la gente que está sin trabajo. Esto sucede a nivel humano, pero a nivel de Dios nunca se corta la provisión. Dios tiene formas, maneras de cuidar a su pueblo. Y esto lo vamos a ver, y quiero por eso referirme a la provisión de Dios. Lo vamos a ver con el pueblo de Israel, ¿no? Se calcula que eran alrededor de 1,5 millones de personas las que salieron de Egipto, guiados por Moisés rumbo a la tierra prometida. Y sabemos que ese viaje, que podía hacerse en pocos meses, duró 40 años, ¿no? Quizás la tardanza y el tiempo que demoraron en llegar a Canaán fue por la misma dureza de corazón que tuvo el pueblo, la incredulidad. Y Dios necesitaba ese tiempo para trabajar con ellos y para que ellos, ¿no es cierto?, pudieran luego ser dignos de ser el pueblo de Dios, ¿no? Honrar al Dios que los había llamado. Para eso tenían un proceso. Recordemos que era un pueblo esclavo, sin cultura, que no habían estado un par de años en esa situación, sino nada menos que más de 400 años. 430 años fueron esclavizados por ese imperio egipcio, es decir, que varias generaciones habían nacido y habían muerto en la condición de esclavitud, sin tener acceso a la educación, sin tener acceso a una vivienda digna, a un salario. Pueblo que conocía el rigor de los capataces que le obligaban a trabajar a destajo, a deshora, trabajo realmente forzado. Vemos las construcciones de Egipto que hasta ahora permanecen como monumentos históricos. Bueno, dicen los arqueólogos que muchas de esas construcciones fueron hechas en ese tiempo de la esclavitud de los hebreos. Entonces Dios escucha sus oraciones, levanta a un líder para liberarlo, los libera con mano poderosa, salen con milagros, prodigios, salen de aquel yugo y comienza ese trayecto que va a durar 40 años. Pero Dios tenía que arreglarse con 1,5 millones de personas, más los animales y que acompañaban toda esa multitud. Cada uno tenía sus rebaños, sus animales de tiro, de trabajo, que llevaban juntos, y Dios tenía que arreglarse para darle alimentos
y darle agua en un lugar desértico donde no había ninguna clase de recurso. Los desiertos en Oriente son lugares espantosos. Allí ellos iban a cruzar esos desiertos y no había a veces ni siquiera pozos de agua o oasis, lagunas a donde pudieran aprovisionarse. La Biblia dice que Dios le sacó agua de la piedra para dar de beber a esa gente, a esa multitud, que uno si hace los números, yo no tengo ahora aquí los datos precisamente, pero alguien se tomó el trabajo de hacer los números de los millones de litros de agua que Dios tenía que suplir cada mañana para que la gente bebiera lo indispensable y las bestias también, ¿no? Eran millones de litros que dice la palabra de Dios. Dios hacía salir de la peña, de la roca, de la piedra, por un milagro. La vara de Moisés, ¿no es cierto?, señaló, por primera vez golpeó por primera vez la piedra, y la piedra, la roca, abrió su caudal de agua y el pueblo tuvo agua en abundancia. Pero luego nos interpreta la Escritura a través de la revelación que esa roca del cual el pueblo bebía era nada menos que Cristo, ¿no? Bebieron, dice, de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Las rocas no se mueven. La Biblia dice que esta roca los seguía, y que esta roca no era simplemente granito y piedra, sino era Jesucristo en persona, que hacía que el pueblo tuviera el agua necesaria durante no un mes ni un año, sino durante 40 años. Pero todavía quedaba resolver el alimento de esta gente. Y dice en el capítulo 16 de Éxodo, si tiene una Biblia, puede acompañarme en la lectura. Dice que en el versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta queja, esta murmuración, este levantamiento del pueblo ocurre después de un tiempo de no tener alimentación. Tenían agua, pero faltaba el alimento. Y recordaban que allá en Egipto aún su vida era muy dura, una vida de látigo, de exigencia, de esclavitud, pero comían. Entonces ellos recuerdan aquella comida y se quejaban de que Dios los había sacado en el medio de la nada para morir. Entonces dice que Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Dios iba a alimentarlos con pan del cielo, que dice la palabra en el versículo 14, que al cesar el rocío de la mañana, descendió sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? No sabían qué eran. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y esto Jehová ha mandado: recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no les sobraba al que había recogido mucho, ni les faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Esto se llama en la escritura maná, que en el hebreo, la palabra hebrea es
maná, y era algo que descendía del cielo cada mañana. Cuando se levantaba, empezaba a levantar el rocío de la noche, y nada menos que para alimentar esa cantidad de gente, calculan que cada mañana tenía que descender del cielo 4.500 toneladas de maná, para que cada uno comiera. La medida un mer es más o menos 1,3 kg. Cada persona podía recoger 1,3 kg de este pan. Y vamos a encontrar en esta experiencia única en la historia de Israel muchas cosas interesantes que se aplican a nuestra vida, a la provisión de Dios, a la dependencia de Dios, al cuidado de Dios por los suyos, ¿no? Ellos fueron cuidados 40 años de esta manera. Comían, tenían suficiente, tenían que recoger lo necesario cada día, no podían recoger para guardar para toda la semana, ninguno podía recoger para el otro. Cada familia, cada persona, en forma individual, según su comer, su necesidad, tenía que salir al campo y recoger aquello que descendía del cielo. Para esto tenía que inclinarse, arrodillarse, agacharse, como sea la situación, ¿no? Que también habla de esa dependencia del Dios Todopoderoso, de esa humildad, de saber que Dios, si el Dios que cuida de las aves, cuidará de nosotros con diligencia. Si Él alimenta a las aves, que dice no trabajan, no cosechan y no tienen granero, y Dios las alimenta, y usted puede agarrar una bolsa de grano y arrojarla en el patio de su casa, y no va a haber ninguno de esos pájaros que comience a llevar, a recoger y a guardar en algún lugar para mañana. Seguramente van a venir, van a comer lo que necesitan y luego despreocupadamente se van a ir sin afligirse por el mañana. Mañana es otro día, mañana ellos saben que de alguna manera van a tener lo necesario. El hombre es el único que atesora, uno de los pocos que atesora, guarda. Y acá no podían ellos atesorar, porque ocurría que cuando ellos guardaban, para el otro día, el primer día recogieron a 2 manos, y dice que después que comieron lo necesario, lo demás que habían guardado se descompuso, se echó a perder y crió gusanos. Tuvieron que descartarlo, ¿no? No podían guardar para mañana. ¿Por qué Dios no les proveyó para toda la semana, para todo el mes? No, era una provisión cotidiana, diaria. Por eso la oración modelo del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice una frase del Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Una oración que incluye al otro, porque no dice el pan mío, dámelo. El pan nuestro de cada día, una provisión diaria, dánoslo hoy, ¿no? Y mañana traerá su afán. Jesús habló de esto: basta el día y su afán. Es decir, que si hoy Dios te proveyó, te cuidó, no te faltó, da gracias al Señor, alaba a Dios, y mañana será otro día que traerá su preocupación. Y el Dios que te proveyó hoy proveerá mañana y pasado mañana y dentro de un mes, porque esta dependencia era lo que Dios quería. Por eso no podían guardar para el otro día. Había un solo día que podían recoger doble porción, que era el día viernes, porque el pueblo hebreo tenían el Sabbat, que era su día de reposo, que la ley no les permitía trabajar, ni cocinar, ni hacer compras y ventas. Ellos ese día lo dedicaban a Dios. Y bueno, el día anterior al Sabbat Dios le permitía recoger doble para el día viernes y para el día sábado, y no se echaba a perder.
pero si lo hicieran otro día, lunes, martes, miércoles, se descomponía y criaba gusano. Dice, le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusano, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿No? Ahí vemos que no podían atesorar, y el hombre le gusta tener cierta seguridad, ¿no? Nos gusta saber que tenemos cubierto mañana y la semana, y si es posible el mes o el año. Pero Dios es un Dios de provisión diaria. Entonces el que viene a Dios va a tener que acostumbrarse a esta provisión, a esta dependencia diaria, ¿no? Que Dios ya le estaba enseñando a Israel. Ellos cada mañana debían depender, abrir los ojos y depender de que Dios hubiera hecho descender sobre la faz del campo esta provisión, este alimento especial, ¿no? Y lo debían recoger, era una experiencia personal. No podía yo quedarme en la sombra y mandar a mi señora a decir, bueno, juntá para mí, juntá para el vecino, juntá para nuestros hijos. Cada uno debía recogerlo, cada uno debía inclinarse, es decir, la dependencia es personal, individual, no es familiar, no es cierto, de multitud. La dependencia es personal. Esto lo podían moler, no se consumía simplemente de la forma en que lo recogían, lo podían moler, lo podían majarlo en un mortero, cocinarlo en una caldera, hacían tortas, horneaban, le agregaban salsa, es decir, que había mucha manera de comer este pan del cielo, que así llama la Escritura. Pero fíjese que vamos a encontrar primeramente el cuidado, ¿no?, de Dios por este pueblo, por casi 1,5 millones de personas, el cuidado personal y la continuidad en ese cuidado, porque era día por día, 40 años. Entonces hubo una continuidad de provisión, nunca le faltó desde aquel primer día que ese pan descendió del cielo. Había una continuidad, había un cuidado. Vemos la grandeza de Dios en la provisión total para esa gente, 4.500 toneladas. Vemos que también era gratis, no había que pagar, no había que ir al mercado con la tarjeta, con el chango, era gratis. Dios cuidaba de ellos gratuitamente, como dice Isaías 55:1. A todos los sedientos venía las aguas, y a los que no tienen dinero, vení, comprá, comé y vení y comprá sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿no? Allí ellos no tenían que pagar, el más pobre, el más rico, todos recibían un gomer lleno, que era 1,3 kilos. Y dice que el que, bueno, comía mucho, no le faltaba. Y el que comía poco, no le sobraba. Había allí también una cosa milagrosa, que todos no comen la misma cantidad, lo sabemos. Gente que come menos, gente que come mucho. Sin embargo, allí esa diferencia desaparecía, porque aunque cada uno recogiera 1,3 kilos, no le faltaba a aquel que era de buen comer, no le faltaba, no sé, se multiplicaría a medida que lo consumía. Y el que comía poquito, no le sobraba. No sé cómo Dios hacía ese prodigio, pero no sobraba ni faltaba para ninguno, ¿no? La libertad de Dios, o liberalidad de Dios, que era que Dios le daba a cada uno conforme su comer, ¿no?, conforme su necesidad. Esa es la provisión de Dios, ¿no? La provisión cotidiana, diaria, una provisión de cuidado, pero también una provisión que es de acuerdo a la necesidad de cada uno.
¿no? Dios sabe nuestras necesidades y de acuerdo a esa necesidad nos provee. Por eso nunca faltó. A veces los ingresos están quedando cortos. A veces el arroyo de Querit, como le pasó a Elías, se seca. Los cuervos no llegan con el alimento. Pero Dios tenía una viuda allá en Sarepta de Sidón que iba a seguir alimentando al profeta. El profeta se afligió en aquella seca cuando se secó el arroyo y no tenía más agua. Y cuando cierto día los cuervos no llegaron, ¿no? Pero Dios le dijo, levántate, vete a tal lugar, que yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. La sabiduría de Dios, ¿no?, en esta provisión. Porque si en aquel clima del desierto Dios le hubiera dado carne, como ellos reclamaban en su murmuración, ¿no? Allá en Egipto teníamos las ollas con carne. Si Dios le hubiera dado carne, hubieran enfermado. Los alimentó de una manera saludable, que ninguno de ellos tuvo que enfermar, ¿no?, por la carne. Aunque en alguna ocasión se aburrieron de esta provisión de Dios, ¿no?, y clamaron por carne. Deseamos comer carne, estamos hartos de este pan tan liviano, dijeron, ¿no? Y Dios se enojó y le dijo, le daré carne, no un día ni dos, le daré carne hasta que salga por vuestras narices, ¿no? Y mandó Dios un viento que soplara y trajera bandadas de codornices que cubrieron la tierra, cubrieron el desierto, que volaban a una altura de 1 metro, y dice que salieron a matar codornices y juntaban en montones. En el que menos juntó, dice, juntó 10 montones de codornices, ¿no? Comieron carne hasta que se saciaron, y como Dios le había dicho, le saldrá por las narices. Al otro día había montón en el pueblo de Israel, pasándola muy mal por una indigestión tremenda. Algunos murieron, perdieron la vida, porque Dios en su sabiduría sabía que no le podía dar carne indiscriminadamente en aquella temperatura, en aquel peregrinaje a través del desierto, la arena, el sol, los vientos, el frío de la noche. El mejor alimento para ellos era aquel maná, ¿no? No lo entendieron después de mucho tiempo. Ellos decían, estamos hartos de este pan tan liviano, desabrido. Pero dice la Biblia que eran como obleas hechas con miel, que semejaba al aceite fresco. A esto le agregaban alguna salsa, y era lo que dice el salmista en el Salmo 78, ¿no? Les hizo llover, Salmo 78, verso 24, les hizo llover sobre ellos maná para comer. Le dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, y le envió comida en hartura. Esto relata el salmista referente a aquella provisión de Dios, ¿no? Pan de noble, trigo de los cielos. Este pan Dios alimenta al pueblo de Israel, y bueno, la comida que caía de la mesa de los ángeles, de los querubines, serafines, no podía ser mala, ¿no? Era seguramente la mejor comida que ellos podían comer. Bueno, después lo entienden, es uno de los 3 elementos que van a depositar adentro del arca del pacto. El arca del pacto, aquella urna de oro que simbolizaba la presencia de Dios en su interior. Se le manda a Moisés que guarde 3 elementos. Uno de esos elementos son las tablas de la ley. Otro de esos elementos es la vara, el cayado de Aarón que floreció cuando Dios también hubo una controversia y una murmuración. Dios hizo milagrosamente florecer aquel palo seco. Eso se guardó como testimonio de la intervención de Dios. Y también se guardó un maná, que milagrosamente nunca se descomponía, porque el maná no se podía guardar, se echaba a perder, pero el que se guardó dentro del arca del pacto, hoy esa arca está desaparecida,
pero si seguramente se pudiera encontrar, se mantendría todavía fresco ese maná, porque era allí, ¿no es cierto?, un milagro de Dios. Y tenían que guardarlo como testimonio de aquel peregrinaje de 40 años, cómo Dios los había sustentado. Era provisto cada día, no se podía hacer reserva, no se podía guardar, no podía asegurarse el mes, ni el año, ni el futuro, ¿no? Tenía que ser día por día. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Yo todavía no avancé, no prosperé nada, estoy donde empecé, parece que, ¿no es cierto?, no puedo salir adelante, no puedo, porque el hombre necesita esa previsión, ¿no? Somos previsores y solo estamos tranquilos cuando tenemos asegurados los días siguientes. Y para caminar con Dios es totalmente diferente, ¿no? A la necesidad humana. La provisión de Dios es cotidiana, día por día, incluso en las cosas espirituales, ¿no? Dios no te da gracia de reserva, ¿no? Es decir, bueno, que Dios te da un paquete y con eso vas a terminar tu vida cristiana sirviendo con gozo, siendo usado de Dios, ¿no es cierto?, teniendo los dones. No te lo da el Señor para tener reserva, sino incluso la gracia de Dios, los dones de Dios, tienen que ser cotidianos y diarios, una provisión cotidiana y diaria que dependerá de nuestra comunión diaria, nuestra comunión día por día con el Señor, ¿no? Es cuando yo tengo una gran controversia cuando se dice el profeta, el hermano que tiene don de sanidad, el hermano que entrega palabra de sabiduría, ¿no? Como si fuera algo patrimonial, que yo recibí, lo tengo y lo uso como me da la gana, el tiempo que me da la gana. Y no funciona de esa manera, porque si funcionara de esa manera, yo digo, ¿cómo si hubiera alguien que tuviera el oficio de profeta hoy, cómo no irían a consultar las autoridades del mundo, las autoridades de salud, la Organización Mundial de Salud? ¿Cómo no iría a consultar con hombres que le puedan dar un pronóstico del futuro y decirle la vacuna va a estar en tal fecha, van a morir tantas personas, esta ciudad va a ser contaminada, esta no? ¿Por qué a esos que dicen tener el oficio de profeta no alertaron al mundo que esto iba a suceder? Que sorprendió a la humanidad, sorprendió a la iglesia en forma casi general, sacando algunos pequeños grupos de cristianos que estaban en alguna manera avisados. El resto fue sorprendido en un instante, cuando nos vimos sin reuniones, cuando nos vimos prohibidos, cuando no pudimos viajar, cuando no pudimos trabajar, no pudimos ver a nuestros familiares. Por uno alertó, porque, vuelvo a decir, la gracia de Dios es cotidiana. Dios puede usarme hoy y mañana necesitaré nuevamente mantener mi contacto con el Espíritu Santo y mantener mi comunión para que Dios me vuelva a usar. No funciona más como funcionaba en Israel. En Israel el profeta era profeta las 24 horas. Su oficio era ser profeta. Había una escuela de profetas que, entre comillas, han inventado una para esta época, ¿no? No sé cómo funciona, cómo le enseñan a los jóvenes para recibirse de profeta cuando es algo dado de Dios y llamado de Dios y don de Dios. Pero bueno, inventaron por allí una escuela de profetas y tienen muchos discípulos que se anotan y se inscriben y pagan para, no sé, recibirse según ellos de profeta. No funciona así. El profeta de Israel sí, había escuela de profetas y había profetas que de oficio eran profetas oficiales,
Cada rey tenía un profeta oficial y se lo consultaba sobre cualquier tema y a cualquier hora. Hoy no funciona así. Hoy yo puedo recibir un mensaje profético y compartirlo, pero no sé si mañana volveré a recibir, si Dios me dará, porque así como el maná era cotidiano, diario, la gracia de Dios también es diaria. Dependemos de Dios y Dios quiere que cada día dependamos de Él. No hay gracia de reserva, no hay. Por eso hombres muy usados, luego lo vemos fracasados, o luego lo vemos, ¿no es cierto?, haciendo negocio con el Evangelio, comerciando, o predicando falsa doctrina. Decimos, ¿cómo es posible? ¿No? Alguien a veces me dice, pero hermano, usted estaba junto con fulano, y como ahora, bueno, pero yo he tenido hombres de Dios a mi lado que han sido muy usados, poderosamente usados, dignos de admiración, porque Dios estaba en sus vidas y le había dado gracia, y nos admirábamos, ¿no es cierto?, cuando Dios los utilizaba, y luego fracasaron y se fueron al mundo, al pecado, perdieron todo lo que tenían de parte de Dios. Entonces, en un momento estuvimos juntos cuando la gracia de Dios, reconocíamos en el otro la gracia de Dios, pero cuando se pierde la gracia de Dios, porque piensa como los que juntaban maná, vamos a guardar para toda la semana, y no, criaba gusano y se echaba a perder y daba mal olor, y tenían que cada día depender de agacharse y de juntar aquel 300 gramos que era su consumo. De la misma manera dependemos cada día para buscar la gracia de Dios, la comunión de Dios. Lo que Dios nos haya dado no funciona como patrimonio que yo lo puedo usar, poner un cartel en alguna congregación y decir mañana nos visita el profeta Sergio Heber, ¿no? Y por ahí voy y es un fiasco, porque si Dios no se le ocurre alcanzarme alguna palabra, darme algún mensaje profético, no va a haber ninguno en aquel día, ¿no? Y van a decir, ¿qué clase de profeta invitaron? No funciona, ¿no? Y si han querido forzar para que funcione, bueno, hemos sentido el mal olor y hemos visto que se descompuso y se echó a perder, profecías que no se cumplieron, palabras que de aliento y de ánimo que no son profecías. Hay gente que decía, me escribe a mí gente y me dice, pastor, deme una palabra profética. Yo no sé cómo hacerlo. Hasta el día de hoy, tengo 50 años en el ministerio, y me escriben, pastor, compártame una palabra profética, estoy pasando una lucha en mi casa, mi marido, mi matrimonio, de mis hijos, deme una palabra profética. Yo no sé cómo hacer, cómo poder manejar, ir a buscar allá en la alforja el maná que recogí la semana anterior y que seguramente está lleno de gusanos, no. Bueno, puedo orar y decir, Señor, ilumíname si hay una palabra para esta persona, y si Dios me da, seguro la voy a compartir, pero ya no lo manejo yo a voluntad. Eso es Dios, que cada día tiene que dar la provisión según la necesidad, porque tampoco dice que el Señor le daba para que repartieran, que guardaran, que, ¿no es cierto?, que dijeran, bueno, tengo tanto que voy a ponerme a vender un poco de maná acá entre el pueblo. No, era para la necesidad de cada uno. Según cada uno necesitaba, venía la provisión. Y lo mismo opera la gracia de Dios. En la necesidad, yo suelo decir que cuando se dice conozco un hermano que tiene 3 dones, 6 dones, 5 dones, el apóstol San Pablo tenía los 9 dones. Yo digo, esto es un gran error de interpretación. Nadie tiene nada. Los dones pertenecen a Dios y nosotros tenemos que estar conectados con la fuente, y si estamos conectados con la fuente, ¿no es cierto?,
en la necesidad que hubiere, Dios va a dar la provisión que haga falta. Si hace falta una palabra profética, si hace falta un milagro, una sanidad, si hace falta una palabra de sabiduría, y yo estoy conectado y tengo la provisión de gracia de ese día, va Dios a operar según la necesidad. No me va a dar palabra de profecía para que yo guarde, escriba un libro, o no es cierto, o lo manipule como a mí me da la gana. Es en la necesidad que está la provisión de Dios, como aquel maná. Día por día, lo mismo que la gracia, día por día, lo mismo que las fuerzas que Dios nos da, ¿no? Día por día. Porque a veces pensamos que funciona como Sansón, que mientras mantenía su voto nazareno, él podía despedazar un león con sus manos desnudas. Eso era antes. El Espíritu Santo obraba de esa forma en Sansón, no por la musculatura ni por el ejercicio físico, sino porque el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba esa fuerza sobrenatural. Y todos sabían que era uno de los jueces que estaban, ¿no es cierto?, fortalecido o tenían Dios tenía esa forma especial de usarlo, con una fuerza sobrenatural, y defendía al pueblo de Israel de sus enemigos, con una quijada de asno en un enfrentamiento. Un solo día mató 1000 filisteos, ¿no? Pero esto era en el tiempo del voto nazareno. Hoy Dios me puede dar fuerza y levantarme con un día de fortaleza, porque necesito esa fortaleza para enfrentar ciertas situaciones. Y no tengo promesa para mañana. Mañana tengo que volver a depender de Dios, y cuando haya una situación crítica, creer que Dios me va a dar la fortaleza para enfrentarla. Así funciona, día por día. Dios es un Dios de cosas cotidianas, ¿no? Por eso el pueblo en memoria tenía que guardar, ¿no?, esta porción de maná dentro del arca del pacto, para recordar cómo funcionaba la cosa, ¿no? Ahí tenemos 3 elementos que le recordaba al pueblo de Dios: la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios en las tablas, la vara de Aarón que floreció, que también le recordaba al pueblo que Dios es soberano y Dios escoge a quien quiere escoger, porque su soberanía es indiscutible. No podemos discutirle a Dios por qué a mí, por qué aquel otro. Sabemos que había una disputa entre el liderazgo, y Dios le mandó a los 12 príncipes de Israel tomar sus callados, colocarlos en el altar, frente al arca de oro, frente al arca del pacto, y que cada vara tuviera el nombre grabado de cada uno de sus dueños. Y Dios al otro día escogería quién era escogido para ser su representante. Las 11 varas estaban en la misma condición que fueron colocadas, y solo una floreció, que era la vara de Aarón. Dice que salieron brotes, salieron hojas, incluso produjeron frutos, ¿no? Una vara seca, era una vara de almendro, ¿no? Y había almendras, y había flores, y había brotes nuevos. Al otro día, en esa noche, Dios señaló quién era suyo, quién él había escogido para el sacerdocio, que era Aarón. Y eso tenían que guardarlo ahí adentro como memoria de la soberanía de Dios. Allí está, que Dios es un Dios que tiene preceptos, mandamientos y leyes, que Dios es un Dios soberano, que escoge, que decide, que tiene voluntad. ¿Y quién le dirá a Dios por qué hace? Él no puede hacer del mismo barro una vasija para honra y otra para deshonra. Todo decía el apóstol San Pablo, ¿no? Dios lo puede hacer. Y le dirá al barro, ¿por qué me hiciste así? Dios es soberano. Tercera cosa,
la provisión cotidiana de lo suyo, la dependencia diaria de lo suyo, del cuidado de Dios. Y esta pandemia nos está llevando a esa escuela, porque el desierto para Israel fue una escuela. Vuelvo a decir, si miramos un mapa de Egipto a Canaán, se podían tardar solamente unos meses en recorrer ese camino, pero Dios los llevó por el camino más largo, los hizo rodear el desierto, y el camino se demoró 40 años, pero era necesario para la escuela de Dios, para preparar a ese pueblo, para enseñarles esas lecciones, que hoy nosotros tenemos en la Biblia y la podemos aprender, ¿no? Aprender la dependencia diaria. Y estamos en una pandemia que nos lleva también a esta dependencia diaria. Agradecer cada día, gracias Señor me guardaste, gracias Señor has provisto para mis necesidades, no tengo asegurado la semana que viene. Y no sé si mañana no podría contagiarme, pero hoy me has guardado y mañana traerá su afán. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Es decir, si hoy Dios te cuidó, si hoy Dios te proveyó lo necesario, si hoy pasaste el día guardado de Dios, dale gracias al Señor cuando vayas a cerrar los ojos para dormir. Y mañana encomienda el día al Señor. Esa es la forma, dependencia cotidiana diaria. Mire lo que dice este pan del cielo, este pan de los nobles, este trigo del cielo que Dios dio a Israel, que Israel tuvo el privilegio de ser alimentado de esta manera. Dice que el Señor dará de recompensa a los cristianos vencedores en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Dice, el que tiene oído, dice el Señor Jesucristo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Ese maná que fue guardado en el arca del pacto, dice Dios te dará en forma de recompensa, te dará a comer ese maná escondido, ¿no? Esa provisión cotidiana y diaria no te va a faltar, pero al que venciere, ¿no? Y los vencedores no son los previsores. Los vencedores no son los que tienen ahorros y se aseguran el futuro. Los previsores son los que confían en Dios cada mañana. Cada mañana, en el nombre del Señor, levántate creyendo que Dios te va a proveer, te va a guardar, te va a proteger, te va a dar salud. Termina el día, gracias Señor. No te aflijas por mañana, porque hay mucha gente afligida, deprimida, angustiada, hasta con pánico, ¿no? Porque ¿cuándo terminará esta situación? ¿Cuándo abriremos las iglesias? ¿Cuándo podremos reunirnos? ¿Cuándo podré volver a viajar y a tener actividad normal? ¿No? Y se aflige porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ser previsores y asegurarnos parte de los días del futuro. Y Dios, por el contrario, nos quiere llevar a una dependencia cotidiana. Y yo creo que esta pandemia está siendo nuestro desierto de Madián, que cruzó Israel, y allí estamos aprendiendo esa dependencia, no queda otra, ojalá lo entiendas, y pongas esa confianza en tu Dios. Que el Dios que cuida de las aves, cuidará también de ti. Que Dios te bendiga en esta noche. Quiero orar si hay alguien que no conoce a Dios y la está pasando mal. Bueno, te invitamos a conocer el Dios de la Biblia. Te invitamos a conocer al Dios de Israel, el que pudo cuidar de 1,5 millones de personas, donde no había agua, ni comida, ni mercado. No existía el Carrefour, no existía el Día, no existía ningún lugar para ir a hacer las compras. Era arena, desierto, algunas matas, no había plantación ni cultivos, no había animales para cazar y comer, y era una multitud enorme, ¿no? Ellos pensaron
Dios nos trajo a morir en este desierto de hambre y de sed. No murieron. Murieron por rebelde, murieron por incrédulo, murieron por muchas veces levantarse y conspirar contra Dios, su siervo, pero ninguno murió ni de hambre ni de sed. Tuvieron todo lo necesario. Y hasta cuando se quejaron que pidieron cambiar el menú, Dios le cambió el menú a costa de su propia salud. ¿No? Dios es un Dios de sabiduría y va a proveerte y te va a cuidar. Conoce a este Dios, si no lo conociste hasta ahora, ¿no? Y encomienda a Él tu camino, y Él te acompañará en todo el viaje de tu vida. No importa los años que dure, no importa el tiempo que dure esta pandemia. Dios tiene capacidad de acompañarnos todos los días de nuestra vida y de esta crisis. No te aflijas por mañana, mañana traerá su afán. ¿Sabe cuánto ganaríamos en salud si aplicamos esta filosofía de Dios a nuestra vida? Ir a la noche, cerrar los ojos y despreocuparse por mañana. Mañana me despertaré otro día y traerá su preocupación. El día de hoy ya pasó y pasó bien y gracias a Dios se me pegó ese virus. Gracias a Dios no me faltó en la mesa lo necesario. Gracias a Dios mi familia está guardada. Gracias, Señor. Mañana veremos, al abrir los ojos, comenzará el día. Dios te bendiga. Basta el día y su afán. Amén, hermano. Dios te bendiga. Hacemos una oración ahora. Todo el que está afligido por mañana, despreocúpate. Lo vas a ganar en salud. Y cree que Dios es poderoso para arreglársela, de que no te falte, para cuidar de ti. Yo creo que es mucho más beneficioso presentarte al que bendice que compartirte alguna bendición. Porque la bendición yo te la comparto hoy y mañana se termina. Si yo te presento al que bendice, tenés garantía todo el tiempo de tu vida que no te va a faltar. Entonces, yo tengo este pensamiento. Vamos a conocer al que multiplica los panes y los peces. Y no te quede con la multiplicación, con la bendición. Porque las multitudes aquel día se comieron, levantaron canastos llenos de la sobra, se saciaron. Pero y al otro día, cuando Jesús ya no estaba, cuando Jesús se dirigió a otra aldea y ellos volvieron a sus casas, se dieron cuenta que ahora no estaba ese milagro. Ahora tenían que agarrar las redes, ir a pescar y que hubiera presas, que le fuera bien en la pesca. Muchas veces iban a pescar y no pescaban nada, ¿no? Entonces no era mejor quedarse con el que bendice, que solo comer lo que la producción del milagro y luego irse y volver a la misma situación que estaban. Entonces quiero presentarte al que bendice, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree en Él, serás salvo, serás hecho hijo de Dios, y Dios será, como dijo Moisés, Jehová Jireh. La palabra Jireh significa proveerá. Esa fue una palabra que dijo, estoy diciendo Moisés, Abraham. Dijo Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, y el hijo le preguntó en el camino, papá, acá está la leña, papá, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo y el cordero. Allí Abraham aplicó esa palabra, ¿no? Jireh. Hijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y proveyó. Allá en la montaña estaba el cordero para el sacrificio. Entonces ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que te queremos presentar, ese es Jesucristo. Jehová Jireh es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que proveerá para ti. Y no tendrás que entrar en la pandemia financiera. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración ahora por el sustento, por la provisión, para que no falte en ningún hogar aquellos que creen que tú eres bendecidor
y quieren tenerte y caminar contigo. No le dejes faltar, demuéstrale que tú puedes multiplicar cada mañana la provisión necesaria para ellos y sus familias. No importa si se cierran las empresas, si hay falta de trabajo, si no se puede viajar. Tú eres el Dios que alimentó a Elías en el medio de la nada, cuando la gente moría de hambre. Cuidaste a tu siervo, moviendo aquellos cuervos y haciendo que el arroyo tuviera el agua suficiente. Cuando eso terminó, preparaste una viuda para que continuara alimentándolo. Todos los tiempos de escasez que hubo en aquel entonces. Señor de los cielos, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, no sabemos si va a haber una fase de libertad más adelante, pero tú eres poderoso para que ninguno de los que creen en ti le falte. Y si hay alguien que todavía no se decidió en conocerte, te pido, Señor, que salgas a su encuentro y que Él te conozca y tú le conozcas a Él, porque entonces va a caminar seguro cada mañana, sabiendo que el que cuida de las aves, cuidará también de Él. Te lo pido en el nombre de Jesús y da tu bendición para todo tu pueblo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Hasta aquí hemos llegado hoy día sábado y el reencuentro es el día miércoles, si el Señor lo permite, a través de este medio. Esto está en el canal de YouTube. Queda el video para que usted lo comparta, lo vea cuando usted quiere. Y bueno, mándenos su comentario, mándenos su saludo, porque yo los leo a todos. Y cuando incluso me preguntan o me comparten algo que quieren saber, respondo a todo. Entonces, sepa que no tenemos a alguien que nos maneja la página, yo manejo personalmente la página. Así que mándenos su comentario, mándenos su saludo, háganos saber desde dónde nos está viendo. Un abrazo, Señor le bendiga, le guarde y el día miércoles nos volvemos a encontrar.